Abraham cometió errores, muchos errores, pero aún así Dios lo levantó y él siguió adelante hasta que un día hizo la voluntad de Dios. De tus propósitos, te damos gracias por todo lo que nos das, por tu gracia, por la fe, por la justicia, por todo lo que tú eres en nosotros. Padre, en este momento queremos fluya en nosotros, en cada uno de los miembros de tu cuerpo, que podamos, Señor, disfrutarte en espíritu y en verdad, y que tú abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos percibir y entender y discernir tus misterios, tu revelación, tu propósito en nosotros, porque sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra edifica, sana, tu palabra, Señor, produce paz en nosotros. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a seguir el estudio de Romanos y vamos a continuar con el capítulo 4 de Romanos. Antes de leer el capítulo 4, pues básicamente quiero recordar que el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Romanos, esos tres capítulos hablan básicamente de la justificación, el tema de la justificación. Y uno diría, ¿por qué Pablo, en este caso, quien fue el autor de estos libros, por qué Pablo le dedicó tanto tiempo a hablar de este tema de la justificación y a ministrarlo a la iglesia de Roma? Un tema que pareciera como muy sencillo, muy básico. Tal vez muchos cristianos pudiéramos definir rápidamente la justificación diciendo: somos justos porque Cristo murió por nosotros, derramó su sangre y por lo tanto ahora, porque creemos en Él, tenemos fe en Él, somos hechos justos y somos salvos por medio de la fe, y la justicia es por medio de la fe, la justificación. Sin embargo, este tema de la justificación es un poco más profundo, y por esa razón diríamos que Pablo dedica 3 capítulos del libro de Romanos para escudriñarlo, porque en la época de los apóstoles, recordemos que en esa época la mayor parte de la iglesia de Jerusalén venía del judaísmo, de la ley, de la religión, y otra parte de la iglesia de los gentiles venía mucho con una influencia también religiosa o de las filosofías. Por lo tanto, era muy importante profundizar acerca del tema de la justificación, porque es algo que cuesta trabajo asimilar cuando venimos de la religión. Nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, diríamos que en cierta manera la mayor parte de los cristianos convertidos al Señor venimos también de la religión, de un sistema religioso o de filosofías o de cosas parecidas. Por lo tanto, es importante que podamos tener este tema de la justificación como un fundamento muy claro para poder soportarnos en la fe y entender muy bien la fe cristiana y el evangelio. Por eso, hablar de justificación, esa palabra constituye una de las obras más profundas de Dios. Tal vez es como, diríamos, el punto de partida del evangelio, porque cuando Dios creó al hombre, Dios nos creó para Él. O sea, fuimos creados por Dios, pero fuimos creados para Él, para su propósito, para sus planes, para lo que Él diseñó. Sin embargo, el hombre caímos, nos rebelamos, nos desviamos, y como seres humanos pecadores, rebeldes, lo que hicimos fue separarnos de Dios. Lo que hicimos fue apartarnos de todo lo que es Dios, y nos dedicamos a vivir unas vidas separadas de Dios. Aunque digamos que creamos en un Dios o creamos en Dios, nuestra vida en sí no refleja esa fe en Dios, porque si nosotros decimos que creemos en Dios, pero vivimos una vida independiente de Dios, una vida centrada en nosotros mismos, centrada en nuestros intereses, enfocada en nuestros planes, en nuestras metas, en nuestros deseos, eso significa que vivimos una vida degradada, porque cuando el ser humano vive una vida independiente de Dios, según la palabra, es una vida degradada, es una vida que se aparta de Dios. No importa lo que digamos, no importa lo que confesemos. Hay mucha gente y muchos cristianos aún que se llaman cristianos, confiesan creer en Dios, creen en Cristo, pero
pues la verdad es que pues sus vidas no expresan esa fe. Y eso es lo que vamos a meditar hoy, porque en el capítulo 4 de Romanos, básicamente Pablo pone como fundamento y como ejemplo la fe de Abraham. Por eso, si leemos capítulo 4, empezamos a leer del versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Yo Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice el versículo 3, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Decíamos que cuando nosotros vivimos una vida separada de Dios, vivimos una vida degradada. No importa si hacemos cosas buenas o hacemos cosas malas, todo lo que no sea dependiendo en Dios mismo, pues es una vida separada de Dios. Por eso el llamado que Dios hace a la humanidad es un llamado a regresar a Él. Y por eso pues Dios llama. Dios comienza llamando a su pueblo. En este caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Él comenzó con el llamamiento de Abraham y lo llamó para salir. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, en Babilonia, Abraham vivía con su familia, con su parentela. Ahí en Babilonia era un hombre pues que por su tradición y por su cultura y por sus creencias era un hombre polígamo, como en esa época lo eran mayormente. Creían en muchos dioses, en muchos ídolos, pero Dios en esas condiciones escogió a Abraham y lo llamó para salir. ¿Por qué lo llamó para salir? Y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y le dio una promesa. Básicamente Dios le dijo a Abraham: sal de ahí, pero no le dijo exactamente para dónde, sino que saliera al lugar que Dios le iba a ir mostrando. Entonces Dios obedece ese llamamiento por medio de la fe. Dios le cree a Dios y sale. Porque cuando Dios nos llama para apartarnos de todo el sistema que no es Dios, de todo el sistema religioso. Por eso es muy importante que entendamos que cuando el Señor nos llama a salir de la religión. Recordemos cómo aun cuando vino Jesús a esta tierra, vino a su pueblo, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era un pueblo religioso. Y la religión del judaísmo, de los hebreos, era la religión que Dios mismo había establecido, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que el pueblo de Dios vivía bajo la ley, o sea, estaba dirigido bajo leyes externas, y el pueblo tenía que usar sus propias fuerzas, su propia fuerza de voluntad, sus propios esfuerzos para poder tratar de cumplirle a Dios las leyes, las demandas de Dios, las exigencias de Dios. Sin embargo, cuando vino Jesús, antes de Jesús puso a Juan el Bautista para preparar la llegada del Señor. Y Juan el Bautista fue un puente que
nos ayuda a pasar a salir de la ley y entrar a la gracia, entrar a la vida de Cristo. Por eso Juan el Bautista, siendo hijo de un sacerdote, llamado a ministrar en el templo con vestiduras sacerdotales, pues Juan el Bautista empezó a preparar la venida de Jesús en el desierto usando pieles de animales inmundos que eran contrarios a la ley. Hizo todo diferente a lo que la religión decía en ese momento. O sea que era, digámoslo así, Juan el Bautista en cierta manera pudiera ser un rebelde al sistema religioso, pero esto lo hizo con el propósito de pues abrir el camino a Jesús, para que cuando Jesús fuera revelado, fuera presentado, recordemos que él fue presentado por Juan el Bautista, pues la gente pudiera ver a Jesús y no ver la religión. Y ese paso de la religión a Jesús no es fácil, cuesta mucho trabajo. De hecho, la primera iglesia patinó mucho, tuvo mucha dificultad en salir completamente de la religión. Aún los apóstoles que estuvieron con Jesús durante 3 años largos, caminaron con Jesús, vieron a Jesús, vivieron con él, aún ellos, aún así tuvieron dificultad para salir completamente del sistema religioso. Les recuerdo como Pedro, por ejemplo, el gran apóstol Pedro, que tanto amaba a Jesús y que tuvo tanto protagonismo en la vida de los apóstoles, aún él, en cierta manera, él patinaba un poco acerca de la circuncisión. Ellos todavía les costaba trabajo salir del templo, por ejemplo. Recordemos cómo cuando comienza la iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, al principio seguían yendo al templo, a la oración. Todavía, a pesar de que Jesús había dicho claramente que ese templo construido por manos de hombres iba a ser destruido, y que el verdadero templo venía a ser ahora el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo, donde Dios moraba, habitaba realmente. Ya no era un templo hecho por manos de hombres, sino un templo humano, digámoslo así, un templo donde Dios habita en los cuerpos humanos, en el cuerpo de Cristo. A pesar de todo eso, Pedro pues patinó mucho, y aún recordemos como Pablo en algún pasaje le llamó la atención a Pedro, porque cuando Pedro estaba con los judíos, judaizaba en cierta manera, se avergonzaba y le daba pena pues no participar de las creencias religiosas, a pesar de que él había recibido a Jesús, a pesar de que había nacido de nuevo, a pesar de que Dios lo había usado y lo usaba grandemente por medio de su gracia. Por lo tanto, esto nos muestra que salir de la ley, salir de la religión no es fácil, y eso no es diferente para nosotros. Hoy en día la cristiandad pues está en todo el mundo, en todos los países, en la mayoría de los países, y hay muchos cristianos que tienen las escrituras, que muchos se congregan en iglesias cristianas, escuchan la palabra, alaban a Dios, pero aún dentro del pueblo cristiano hoy en día hay muchos cristianos que francamente no han salido completamente de la religión, y vamos a ver por qué. Primero que todo, lo primero que tenemos que admitir cuando Dios nos llama y se revela en nuestras vidas es que tenemos que arrepentirnos. Ese arrepentimiento es arrepentirnos ¿de qué? Cuando nosotros, Jesús se nos revela y nos llama, escuchamos el llamado de Dios, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Uno diría, bueno, yo recuerdo que al principio, cuando yo conocí al Señor, alguien me decía, tú tienes que hacer una lista de todos tus pecados, todos los pecados que has cometido en tu vida, para pedirle perdón a Dios y arrepentirte. Y yo pensaba dentro de mí, bueno, ¿y qué pasa si me olvido de algunos? Entonces quiere decir que Dios no me va a perdonar, porque no he confesado todos mis pecados. Y francamente, yo creo que todos nos olvidamos. Es muy difícil llevar una cuenta de todo lo que hayamos hecho. Incluso hay muchos pecados que a lo mejor ni sabemos que hemos practicado y no teníamos conciencia de que eran pecados. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento, cuando Dios nos llama, no es hacer una lista de pecados. El verdadero arrepentimiento es arrepentirnos de haber vivido primero una vida separada de Dios, una vida sin tener en cuenta a Dios, una vida enfocada en nosotros, pensando que éramos buenos. Cuando estamos en la religión, nosotros creemos que somos buenos, que no hacemos nada malo, que tenemos temor de Dios, que tratamos de agradar a Dios, que pues no somos perfectos,
pero al mismo tiempo pues no somos tan malos. Por lo tanto, creemos que nosotros podemos agradar a Dios en cierta forma, y esa es la parte más importante de la justificación que Pablo nos insiste mucho. Ser justificados en Cristo no depende nada de lo que tú hagas. Por eso dice aquí, leíamos que no es Abraham le creyó a Dios y porque le creyó a Dios le fue contado por justicia, no porque sus obras, sino por la gracia, porque la justificación no es algo que yo logro porque hago un rito. Por ejemplo, a veces pensamos, si yo me arrodillo, si yo hago una oración de salvación, si yo hago ciertas confesiones, pues ya soy justificado y soy salvo. Y no necesariamente. Es decir, yo puedo hacer todo eso y pudiera no ser justificado, pudiera no ser salvo. Por eso es muy peligroso esa práctica que se ha extendido, no sé, en los últimos tiempos en la cristiandad, de decir, bueno, ven aquí al frente, repite conmigo una oración, y la gente repite porque es una repetición de lo que le están diciendo que confiese, y luego de que repite lo que le han dicho que confiese, le dicen, ya tú eres salvo, ya tú estás justificado. Y es muy delicado eso, porque lo estamos presentando como si fuera un ritual, como si fuera una forma. Si tú cumples este requisito, ya eres justo. Y realmente la justificación o nuestra salvación no puede depender ni debe depender de un ritual o de un formalismo, sino que la verdadera justificación es no algo externo que nosotros hagamos, sino es la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene a ser nuestra justificación. Y esto es lo que aquí en esos capítulos de Romanos Pablo nos insiste mucho. Nuestra verdadera justicia es Jesucristo mismo. Jesús es el justo. Jesús en su encarnación fue el que nos justificó. Ahora, para nosotros ser justificados necesitamos recibir a aquel que es justo, aquel que justifica. Entonces la verdadera justificación depende de que realmente creamos en Jesús y recibamos a Jesús, pero por medio de la fe. Y dice, por medio de la fe somos justos, no por medio de mis obras, no por medio de mis acciones, no por medio de mis buenas obras, sino por medio de la fe. Pero al mismo tiempo, la fe no es algo que yo puedo producir. Nadie puede producir la fe en Dios, la fe en Cristo. La gente puede tener fe. Yo puedo tener fe en un amuleto, puedo tener fe en un ser humano, puedo tener fe en una cosa, pero esa fe no es la que nos justifica. Yo puedo decir que tengo fe en un Dios, pero ese Dios tampoco me justifica. La verdadera fe viene a ser Jesucristo. Nosotros necesitamos recibir a Jesús en nosotros cuando Él nos llama. Por eso es importante partir del llamado de Dios. O sea, solamente Dios es el que nos escoge, Dios es el que nos llama. Nadie encuentra a Dios, nadie puede buscar a Dios, nadie realmente llega a Dios por sus propios méritos. Imposible, la Biblia lo deja claro. Nadie es bueno, ninguno busca a Dios, nadie puede lograrlo tampoco. Solamente es Dios el que, por medio de su soberanía, Él es el que nos llama, Él es el que nos escoge, Él es el que viene a nosotros. Por eso en mi caso personal, por ejemplo, cuando Jesús llegó a mi vida el día y el tiempo en que yo menos lo esperaba y en cuando yo menos lo buscaba. Realmente yo tuve mis años de practicar la religión y tuve mis años de buscar a Dios a través de la religión, del sistema religioso, pero pues nunca realmente Jesús se me reveló a través de ese esfuerzo mío. El día que menos lo esperaba, cuando yo menos lo pensaba, ese día Jesús llega a mi vida. Cuando Dios lo tenía establecido, escuché el llamado de Él y abrí mi corazón y lo recibí. Él entró dentro de mí. Cuando Él entra a mi vida, ahí se produce un cambio, algo sucede en nosotros, porque el justo entró en uno, y cuando el justo
está en nosotros, ahí es cuando nosotros podemos decir somos justificados, porque Él está en nosotros. Así que Él es el que nos atrae y Dios llega a nuestra vida, y cuando Dios llega a nuestra vida nos arrepentimos. ¿De qué nos arrepentimos? De haber vivido una vida X número de años apartados de Dios, aunque creíamos que estábamos cerca de Dios. Pero digo apartados de Dios porque no es practicar una religión, es vivir una vida de fe, una vida donde nosotros estamos constantemente dependiendo de Dios en todo, donde Dios viene a ser nuestro amo, nuestro Señor, nuestra vida, nuestra guía, nuestra dirección, nuestra justicia, viene a ser nuestra salvación, viene a ser todo lo que nosotros necesitamos. Entonces cuando tenemos esa experiencia, por eso la verdadera justificación es una consecuencia de una experiencia que tenemos con Cristo, una vivencia que tenemos. Hay personas que por tradición han nacido en la iglesia cristiana, por ejemplo, hijos de padres cristianos, y por lo tanto pues crecen en el cristianismo, y cuando ya están grandes pues como que dicen, bueno, esa es mi religión, desde pequeño eso es lo que he escuchado, lo que creo, lo que me han inculcado mis padres, es lo que he recibido, por lo tanto yo soy cristiano. No necesariamente el hecho de que alguien haya nacido en la iglesia cristiana y se haya mantenido en la iglesia cristiana no necesariamente significa automáticamente que ha recibido a Jesús. O sea, hay gente que puede tener el conocimiento, puede conocer palabra, puede estar en la iglesia y puede creer en cierta forma, pero no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, no ha recibido el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era un religioso, le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, nacer del agua y del Espíritu, o sea, nacer del arrepentimiento, que es el bautismo del arrepentimiento, para poder ver el reino de Dios. Por eso cuando realmente tenemos esa experiencia de nacer de nuevo y recibimos al Señor Jesucristo, ahí nos damos cuenta de que nosotros en realidad no somos nada. Fíjate la experiencia de Pablo, Saulo de Tarso, que era un religioso, un principal, un fariseo, y cuando camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, Saulo se encuentra con Jesús, Jesús lo llama, se revela su vida, Saulo cae al suelo y se humilla y se arrepiente y queda ciego, y lo primero que Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, viene esa actitud, nace en nosotros esa actitud de humillación delante de Dios, porque hay muchas personas que dicen ser cristianas pero nunca se han humillado delante de Dios, siguen pensando que son buenos, que están bien, que son salvos, que son cristianos, y que pues se van para el cielo. Y entonces, pero lo hacen religiosamente, no lo hacen por medio de la realidad de la vida del Espíritu Santo, de Cristo en nosotros, sino por medio de nuestra propia fuerza, nuestra propia lógica, nuestras propias emociones. Así que lo primero que sucede cuando nosotros creemos y recibimos es que nos humillamos y reconocemos que nada somos y reconocemos que nada podemos hacer. Yo por eso recuerdo cuando yo conocí al Señor y me entregué al Señor Jesucristo, yo le dije al Señor, le dije, Señor, heme aquí, te entrego mi vida, soy tuyo, pero yo le dije al Señor, yo no puedo garantizar que puedo cumplirte todas tus demandas, porque yo tenía temor, porque en la religión muchos años yo procuré agradar a Dios con mis fuerzas, procuré hacer el bien, procuré cumplir los requisitos de Dios en la religión,
Y entre más buscaba y entre más procuraba, más cuenta me daba que fallaba, y hasta que llegó un momento en mi vida en que prácticamente me rendí y dije ya no puedo más, y miré a mi alrededor y me di cuenta que no había nadie, que todo el mundo era igual, todo el mundo vivía parecido, y entonces yo llegué a la conclusión: yo no soy tan malo, yo no soy como habló ese fariseo, yo no soy como aquel pecador, aquel ladrón, aquel violador, aquel narcotraficante. Yo no soy esa persona. Yo soy una persona decente, una persona con principios, una persona que vive una vida decente y una persona temerosa de Dios, y pensaba que estaba bien. Pero cuando Jesús llega a mi vida, ahí me di cuenta que todo eso era nada, que nada me había servido, que en realidad nada de eso cumplía el propósito de mi vida. Por eso Dios, cuando nos llama, el llamamiento de Dios es un llamamiento. Dios nos llama y nos dice: sal de donde estás, como llamaba Abraham, sal del medio ambiente en que estás, sal, y el Señor nos saca de todo, nos saca todos los amigos que teníamos en el mundo, con la gente con la que relacionábamos, mundana. Cuando conocemos al Señor, el Señor comienza a sacarnos de esas amistades, porque ya Dios nos llama a salir de los ídolos, y empieza a suceder cosas en nuestra vida que a veces ni entendemos. Yo recuerdo que yo tenía, por ejemplo, una cadena de oro, y esto es un detalle que no necesariamente aplica a todos, pero fue mi caso. Yo tenía una cadena de oro con un crucifijo, y yo pensaba que eso era bueno, y no tiene nada de malo, por el contrario. Antes era orgulloso de decir: soy cristiano, soy creyente, creo en Cristo, mira, aquí tengo a Cristo en mi corazón. Digo, en mi corazón, no en mi cuello, colgando. Entonces, pues para mí eso era algo bueno, y yo me sentía como que Dios me estaba conmigo, estaba protegiéndome porque tenía ese crucifijo. Pero cuando conocí al Señor, empecé a experimentar en las noches. Yo dormía con esa cadena de oro. Además, en cierta manera cumplía una función vanidosa en mi vida, porque en esa época yo estaba joven, y yo me ponía camisas, y las camisas no me las abotonaba hasta acá arriba, sino que las abotonaba aquí en la mitad, y entonces la cadena se me veía un poco y me gustaba que se me viera, y me parecía que era llamativo y que de pronto a las mujeres les gustaba. Entonces, y todo esto podía ser inconsciente, ¿no? Pero uno empieza a discernir todo eso ya cuando conoce al Señor. Y de repente el Señor comienza en las noches. Me acuesto a dormir y me despertaba todas las noches que me asfixiaba. Yo sentía que me estaban asfixiando, y como me sentía que me estaban asfixiando, mi reacción era levantarme y quitarme la cadena y ponerla en la mesa de noche. Ya cuando me quitaba la cadena, dormía tranquilo. Al otro día volvía y pasaba lo mismo. Pasaron varios días hasta que llegó una noche que ya al desespero cogí y rompí la cadena, y dije: ya no más, no puedo más con esta cadena. Y hasta ahí llegó mi cadenita, y sé dónde quedó, dónde terminó. Pero son experiencias que uno tiene, no necesariamente, repito, son experiencias que todos van a tener. Tal vez Dios veía que en mí había vanidad, en mí había algo, idolatría, quién sabe qué, y Dios quiso quitarme eso. Pero eso es una obra de la gracia. Eso no fui yo, no fue mi lógica. Nadie me dijo a mí que eso era pecado, que eso era malo, que no lo usara, que eso era vanidoso, que eso... Nadie me dijo nada de eso. Pero el Espíritu me llevó a salir, a quitarme eso. Y así Dios comienza a obrar en nuestra vida en diferentes formas cuando recibimos el Espíritu, cuando recibimos al Señor en nosotros, y comienza Él a transformarnos, y esa es la obra del Evangelio, esa es la obra de Cristo, esa es la obra de la justificación. Por eso, desafortunadamente, para muchos cristianos, el tema de la justificación se ha convertido en algo muy superficial. Muchos cristianos dicen: bueno, yo creo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y me perdonó mis pecados, y yo creo eso y lo confieso, y
por lo tanto ya soy salvo, y como ya soy salvo, pues ya resolví mi problema. Ya me puedo morir tranquilo, porque si me muero me voy derechito para el cielo. Y para muchos cristianos ese es el evangelio. Yo creí en Jesús, creí en la obra redentora, y lo confieso, y ya me voy para el cielo. Ya problema resuelto. Entonces por eso pues nos quedamos ahí, y muchos cristianos se han quedado ahí y han pensado que en eso consiste el evangelio. Pero como ya fui salvo, entonces ahora pues lo que yo tengo que hacer es predicarle a otras personas, para que otras personas hagan lo mismo que yo, para que otras personas confiesen a Jesús, hagan la oración de salvación, para que otras personas crean en lo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario y sean salvas y se vayan para el cielo. Y ya tú lo hiciste, ahora invita a otra persona, ahora conoce a otra persona y trae, y así la iglesia va creciendo de mucha gente, entre comillas, salvas. Yo recuerdo en mi historia, en mi vida cristiana, he conocido varios pastores, hermanos pastores, y yo he escuchado a varios hermanos pastores hablando con ellos que me han comentado, me dicen: este domingo se salvaron 5 personas en la iglesia. Yo, qué bueno. ¿Y cómo se salvaron? No, pues porque hicieron la oración de salvación. Bueno, yo no soy nadie para decir si sí o decir si no, solo Dios sabe. Pero lo que yo sí sé es que si esas personas que dicen que se salvaron no hay un arrepentimiento en esas personas, no hay una transformación en esas personas, no hay un cambio en esas personas, entonces pues tal vez sería un poco cuestionable esa salvación. Tal vez sería un poco cuestionable, porque en realidad lo que Dios nos habla en capítulo 4 de Romanos, y pues yo quería leerlo todo, pero pronto se hace muy pesado, lo voy a mencionar, y ustedes si quieren lo leen en su casa. Por ejemplo, el versículo 13, Romanos capítulo 4 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos capítulo 4 versículo 13. Fíjate, aquí Dios nos está diciendo: mira, por medio de la justificación, Abraham, tú que eres un pecador, te he hecho justo y ya eres salvo. No, está diciendo por medio de la ley, no por medio de la ley. O sea que no es por medio de la ley. Abraham, Dios le dio a Abraham o a su descendencia la promesa, pero no fue por medio de la ley, sino, ¿y qué promesa? Que sería heredero del mundo. O sea, en otras palabras, Dios justifica a Abraham no porque para que perdonar sus pecados y ya, porque el propósito de Dios al crearnos desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2 fue crearnos a su imagen y semejanza, para que administráramos la tierra y cumpliéramos y lleváramos a cabo un plan en esta tierra, lleváramos a cabo una obra en esta tierra, un propósito en esta tierra, un propósito de acuerdo a Dios, no de acuerdo a nosotros. Entonces Dios nos creó y nos puso aquí con esa idea. ¿Qué pasa? Que nosotros, al pecar y al rebelarnos y al apartarnos de Dios, nos separamos de eso. Entonces cuando Dios nos llama para regresar al principio, al diseño original de Dios, que es expresar a Dios, ser su imagen, ser su semejanza, expresarlo en esta tierra. Dios no quiere que nosotros lo expresemos por allá en las galaxias. O sea, si fuéramos astronautas y pudiéramos ir en un cohete a otras galaxias, pues qué bueno, pero allá ¿a quién vamos a expresar? O sea, si no hay nadie. Pero en esta tierra Dios quiere que lo expresemos aquí, en esta creación, en esta tierra, y no solamente lo expresemos los atributos de Dios porque somos imagen y semejanza de Él, sino que llevemos a cabo el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces por eso Dios justifica a Abraham y le da una promesa a él y a su descendencia,
para que fueran herederos del mundo, para heredar la tierra, fíjate. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta de que Dios justifica a Abraham para que se cumpla el propósito de Dios, no para que sea perdonado sus pecados, se muere y se va para el cielo, que es lo que muchos cristianos piensan. Yo soy salvo, ya Jesús me perdona, Dios me perdona y ya me voy para el cielo. Entonces seguimos viviendo una vida centradas en nosotros, enfocados en nuestros deseos, en nuestros intereses, en nuestras cosas terrenales, y no estamos considerando a Dios. Nuestra vida no estamos viviendo de acuerdo a un plan de Dios, de acuerdo a un propósito de Dios, sino de acuerdo a un propósito personal, de acuerdo a un deseo personal, de acuerdo a unas emociones personales. No sé si estamos entendiendo esta diferencia claramente. Por eso es tan importante entender lo que es la verdadera justificación. Ser justos delante de Dios no es un rito, ni es algo simplemente una teoría, ni algo objetivo, ni es simplemente una confesión. Ser verdaderamente justificados implica tener al Señor Jesucristo, vivir al Señor Jesucristo, y que la vida de Cristo empiece a manifestarse en nosotros y a producir en nosotros para llevarnos a cumplir el propósito de Dios. Por eso Dios llama a Abraham, y Abraham dice fue hecho justo delante de Dios porque le creyó a Dios. Pero ¿qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? Fíjate que en la época de Abraham Jesús no había ido a la cruz, Jesús no había muerto. En la época de Abraham sus pecados no habían sido perdonados en la cruz del Calvario por su derramamiento. Entonces, ¿cómo fue justo Abraham si no se le perdonaron sus pecados de acuerdo a la obra redentora de Cristo? Entonces, por eso Pablo nos trae este capítulo 4 para decirnos: mira, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que le creyó a Dios? Le creyó a Dios que Dios lo ha llamado para que su descendencia tuviera una gran descendencia como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar. Mucha descendencia para establecer el reino de Dios en la tierra y edificar, heredar la tierra, ¿no? El reino de Dios. Entonces, esos términos pues todavía no se manejaban, pero si nosotros tratamos de aplicar toda la promesa de Dios a Abraham, es exactamente lo mismo que para nosotros, solo que con términos diferentes. Por lo tanto, la verdadera justicia, lo que verdaderamente justifica a Abraham, es que Abraham le creyó a Dios y Abraham no actuó en sus fuerzas, en su lógica. Hoy muchos cristianos se convierten al cristianismo y lo primero que piensan es que ahora que soy cristiano, entonces ahora ya tengo que portarme bien, ahora ya no puedo hacer tal otra cosa, ahora ya tengo que dejar de hacer otras cosas porque soy cristiano, ahora pues entonces tengo que cumplir estos requisitos. Entonces, como ahora soy cristiano, tengo que portarme bien con mi esposa, tengo que querer a mi esposa, tengo que ser buen padre, o las esposas dirán: ahora que soy cristiano, entonces tengo que empezar a ser sumisa a mi marido. Y pensamos que al convertirnos al Señor, entonces tenemos que nosotros hacer muchas cosas para poder complacer a Dios, porque ahora somos cristianos. ¿Te das cuenta? Yo no sé si eso ha sido tu experiencia, yo no sé si tú de una u otra manera has pensado así, pero si lo has hecho, hoy Dios nos está diciendo: esa no es la justificación. Porque fíjate, aquí Pablo nos pone en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham, cómo Abraham le falló a Dios cuando tuvo a Ismael. Fíjate, porque lo tuvo a través de su propia lógica, tratando de hacer algo para Dios, pero en sus fuerzas, porque Dios le prometió algo a Abraham, que iba a tener descendencia, iba a ser mucha la descendencia. Abraham ya era viejo, ya estaba como de 100 años, su cuerpo estaba envejeciendo, su esposa era estéril, no tenían hijos, estaban viejitos, estaban envejeciendo, ya no tenían mucha fuerza para poder tener hijos, humanamente hablando. Y entonces Abraham dudó. Abraham estuvo creyéndole a Dios y esperando esa promesa. Y llegó un momento en que por
consejo de su esposa, de sugerencia de su esposa, Sara, pues le dijo: ¿por qué no tienes un hijo con mi criada? Y así pues tienes tu descendencia, que es la promesa de Dios. Te das cuenta cómo sutilmente nosotros pudiéramos también en nuestra vida cristiana hacer lo mismo. Decir: bueno, ahora yo tengo que agradar a Dios, tengo que ser buen cristiano, entonces tengo que cumplir el propósito de Dios. Primero, muchos cristianos hoy en día no viven una vida pensando que hay que cumplir un propósito para Dios. El primer problema. La mayor parte de los cristianos viven una vida de fe cristiana sin tener plena conciencia de que ahora nuestras vidas deben estar enfocadas a un plan de Dios, a un propósito de Dios, a una meta de Dios. Seguimos creyendo: qué rico que es el cristianismo moderno. Soy cristiano, soy salvo, voy para el cielo, ahora Dios me bendice. Ahora, Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, prospérame, resuélveme, dame, compláceme. Entonces ahora Dios se convierte en nuestro servidor. Él es nuestro sirviente y nosotros demandamos a Dios lo que queremos que Él nos dé, y pensamos que esa es la vida cristiana. ¿Ves? Pregunto: si yo creo que esa es la vida cristiana, ¿realmente soy justo delante de Dios? Bueno, por eso estamos estudiando el libro de Romanos, porque muchas veces tenemos conceptos muy superficiales y no muy profundos. Y realmente yo diría: no sos justo, porque tu vida no está justa delante de Dios, no cumple el propósito para Dios como Abraham. Por eso el capítulo 4 de Romanos nos presenta el ejemplo de Abraham como un punto de referencia para enseñarnos la verdadera justificación. Muchas veces tratamos aún de hacer cosas para Dios con nuestras fuerzas, porque pensamos que es nuestra responsabilidad, porque pensamos que es lo correcto, porque como somos cristianos ahora tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que portarnos bien, tenemos que agradar a nuestra esposa, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestro jefe, y empezamos a esforzarnos para tratar de vivir una vida cristiana, y no nos damos cuenta que estamos fallando como falló Abraham produciendo a Ismael. Estamos produciendo a Ismael y no a Isaac. Entonces estamos por fuera del plan de Dios, estamos por fuera de la gracia de Dios, estamos por fuera de la obra de Dios, porque nada de lo que tú y yo hagamos agrada a Dios. Dios no le interesa lo que tú puedas hacer por Él. Dios no le interesa tus responsabilidades, porque fíjate, y por eso hay muchos cristianos que el cristianismo se vuelve un estrés, se vuelve una carga muy pesada, al punto que hay cristianos que hasta terminan retirándose, porque ya se vuelve tan complicado que ya no soportan más, se vuelve tan duro y tan difícil y tanta carga que terminan rindiéndose. Bueno, Dios necesita que nosotros produzcamos a Isaac y no a Ismael. Isaac, ¿cómo se produjo? Dios necesita que se produzca por medio de la fe y por medio de la obra de Dios en nosotros, no por medio de nuestras fuerzas. Porque fíjate, Isaac no vino por la lógica, ni vino por las fuerzas de Abraham, ni por la fuerza de Sarai. Isaac vino por el poder de Dios. Cuando ellos, dice aquí la Biblia en Romanos capítulo 4, dice, el versículo 19, dice: y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 22. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Entonces, Abraham, a pesar de que ya su cuerpo estaba casi como muerto, estaban bien viejos, bien mayores, humanamente era imposible tener hijos, más encima de eso su esposa era estéril. Sin embargo, ¿qué justificó a Abraham? Que aún así le siguió creyendo a Dios, le creyó a Dios. Fíjate, hoy por ejemplo nosotros a veces somos muy duros en juzgar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Creemos que la iglesia tiene que ser perfecta, la miramos con lupa, y si vemos errores entre nosotros, entonces murmuramos, juzgamos, criticamos, decimos, uy, esta iglesia tiene pecado. Claro, todas las iglesias tienen pecado. Hoy en día es muy común decir eso: en la iglesia hay pecado. Yo creo que en todas las iglesias hay pecado, porque todos somos pecadores, todos pecamos. Y si alguien no peca, que levante la mano, tire la primera piedra. Todos pecamos. Pablo dijo: yo soy el primero. Todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios. Eso no significa que entonces nosotros debamos vivir justificándonos el pecado y practicando el pecado, pero todos de alguna manera podemos fallar, todos de alguna manera podemos cometer errores. Entonces, pero cuando vemos una iglesia débil, cuando vemos una iglesia carnal, cuando vemos una iglesia llena de problemas, entonces decimos: no, ahí no hay nada, ahí no hay nada, ahí no está Dios. Bueno, si realmente le creemos a Dios y somos personas de fe, podemos decir: aunque estemos mal, creemos que la obra que Dios comenzó la va a terminar para el día de Jesucristo. Y lo podemos ver en nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos duros con nosotros mismos. Muchos cristianos se apartan de la iglesia porque fallan, pecan, y entonces se consideran pecadores y ya dicen: ya no soy merecedor digno de estar en la iglesia, de ir el domingo a las reuniones, porque soy un pecador. Yo le diría a ese cristiano: con mayor razón debes venir, reunirte, porque en la iglesia el requisito para formar parte de la iglesia no es que seas perfecto, no es que sea, porque no hay ninguno perfecto. Lo que estamos aquí es para que Dios haga la obra en nosotros. Abraham estaba casi como muerto, viejo, Sara estéril, viejas, y aún así le seguía creyendo y creía. Por eso dice aquí: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjate, Dios le ha dicho a Abraham: mira, tú vas a ser padre de multitudes, de muchas personas. Ponte en el lugar de Abraham. Abraham ya estaba como de 100 años, casi muriéndose, y no tenía ni un hijo. Uno diría: pero Dios enloqueció. O sea, está bien que por lo menos diga: bueno, va a ser pronto un hijo, pero padre de mucha gente. Pues esto como que no tiene sentido, ¿no? O sea, por eso dice: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham le creyó. Y el que Abraham le creyera, eso fue lo que lo hizo justo delante de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el versículo 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Fíjate, después de que Dios le da el milagro de tener un hijo, porque eso fue un milagro sobrenatural, después de eso le dice: ahora ofrécemelo en el altar, entrégamelo. Qué contradicción, diríamos. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, pero creyó porque él creyó en la promesa de Dios. Y como él creyó en la promesa de Dios, y la promesa de Dios es que le iba a dar una descendencia y era el único hijo, Dios creyó, dijo: bueno,
si Dios me está diciendo, entrega a mi único hijo en el altar, dalo en sacrificio, Abraham creyó que aunque él muriera, poderoso era Dios para levantarlo de los muertos. Tremenda la fe de Abraham, ¿ah? ¿Será que nosotros tenemos esa fe? De que cuando veamos las cosas bien mal, cuando veamos las cosas... Por eso cuando nosotros nos vemos a veces con esas batallas, que de pronto el diablo se está burlando de nosotros, porque yo creo que a todos nos pasa en algunos momentos. A veces estamos muy bien, espirituales, por ahí arriba, y de pronto el diablo nos azota y nos sentimos carnales, nos sentimos mal, nos sentimos fallándole a Dios, nos sentimos en nuestras fuerzas, en nuestro carácter natural, y decimos no, definitivamente. Y de pronto las personas que están a nuestro alrededor nos juzgan. No es que eres cristiano, mira, tú que dices que eres cristiano, y tú que predicas la palabra, y tú predicas la palabra y mira la carnalidad en que estás. Y entonces Satanás, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién es el acusador? ¿Para qué? Para debilitarnos y hacernos apartar, para que no sigamos adelante en el propósito de Dios, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere Satanás, que ya no cumplamos su voluntad, que ya no trabajemos en su obra, que ya no sigamos adelante. Por eso Satanás viene a acusarnos, a avergonzarnos, a querernos avergonzar. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y decir: Señor, yo creo en tu promesa, que Dios nos ha dado una promesa a todos nosotros y nos ha dicho algo muy precioso que tenemos que estarlo recordando. Nos está diciendo: lo que yo comencé en ti lo voy a terminar. La obra que yo comencé en tu vida la voy a terminar. Aunque a veces nos veamos que estamos dando vueltas, debemos seguirle creyendo a Dios. Aunque las circunstancias se hagan difíciles, debemos seguirle creyendo a Dios, porque eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Eso fue lo que hizo justo Abraham delante de Dios, y eso es lo que a nosotros nos hace justos. Por eso Cristo en nosotros viene a ser nuestra fe, porque la fe no es nuestra. La fe verdadera es la fe de Jesús en nosotros. Si yo tengo a Jesús, en mí, pues tengo la fe. Entonces lo que tengo que hacer es nutrirme más de la vida que está en mí, nutrirme más del Señor que está en mí, del Cristo que está en mí, para que en la medida en que esa vida va creciendo en mí, esa fe se va fortaleciendo en mí, ¿cierto? Por eso el propósito de Dios en la justificación no es, repito, pues perdonar nuestros pecados y irnos para el cielo. El propósito de la justificación es llamarnos, hacernos justos, para que entonces ahora formemos parte del equipo de Dios para llevar a cabo el plan de Dios en esa tierra. Hay un trabajo que hacer, y eso, algo de eso vamos a hablar este fin de semana. Yo los invito a que participemos este fin de semana en la conferencia, porque Dios siento y tengo convicción de que Dios nos va a hablar muchas cosas importantes a través de esa conferencia. Por eso nosotros necesitamos ver el reino, necesitamos, por eso el evangelio, un evangelio del reino, un evangelio, pero el reino no es algo efímero, no es algo pues una teoría. El reino es una realidad en la cual Dios nos llamó a nosotros para edificar ese reino, para construir ese reino, para edificar el cuerpo de Cristo, para heredar la tierra, para apropiarnos de todo lo que Dios quiso que fuera. Por eso Dios capacita a Abraham y a todos sus descendientes para ejercer dominio sobre la tierra. Por eso la verdadera justicia de Dios se vive por medio de la fe, y eso es creer y depender completamente de Dios. Hermanos, ese es el mensaje, capítulo 4, que al menos Dios me habla a mí, es: sigamos adelante aunque fallemos, sigamos adelante aunque sintamos que no podemos, sigamos adelante creyéndole a Dios y no creyéndole a nosotros, no creyendo lo que la gente nos dice. El diablo puede usar personas a nuestro alrededor para decirnos: tú no sirves, tú eres un mal cristiano, tú no debes ni siquiera ser cristiano. Y por eso la gente está poniendo la lupa en nosotros para juzgarnos y criticarnos. Pero hoy dice: es que la iglesia, yo no voy a la iglesia porque ¿para qué? Todos son unos hipócritas. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez. Yo he escuchado gente que dice eso: yo no voy a la iglesia porque ¿para qué? Si ya todos son unos hipócritas. Yo no sé si somos hipócritas, pero qué bueno que es que
los que estemos en la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, estemos perseverando en el propósito de Dios, aunque fallemos, aunque tengamos debilidades, aunque nos sintamos incapaces, porque cuando Dios nos llama a despojarnos de nosotros, a entregar a Isaac en el altar, a darlo en sacrificio, para que entonces Dios se glorifique, para que Dios lleve a cabo su obra a través de nosotros, porque es Él el que lleva a cabo su propósito, no nosotros. Simplemente Él nos usa, y entonces es muy importante que nosotros veamos eso, entendamos eso, para que sigamos adelante, hermanos, porque no nos desanimemos como iglesia, como creyentes. Y esta palabra es para toda la cristiandad, no es para nosotros solamente, es para todos, para que no nos desanimemos. Y si fallas, levántate, lava tu cabeza, arrepiéntete y sigue adelante, que Dios te ama, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Abraham le falló a Dios, Abraham cometió errores, muchos errores, pero aún así Dios lo levantó y él siguió adelante hasta que un día hizo la voluntad de Dios y glorificó a Dios. Abraham hasta terminó en cierta manera vendiendo a su esposa. O sea, Abraham hizo cosas terribles. El gran patriarca, el gran hombre de la fe, ¿cierto? Cometió muchos errores, pero aún así él después le seguía creyendo a Dios, siguió adelante hasta que un día esa fe fue perfeccionada. Dios la perfeccionó. Por eso esa palabra en Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama y por eso Dios trata con nosotros por medio del quebrantamiento, por medio de la aflicción, por medio de las dificultades, para que entonces por medio de todo eso Dios nos está perfeccionando. Y a veces patinamos, a veces murmuramos, a veces renegamos, a veces queremos tirar la toalla, pero aún así tenemos que decir: Señor, te creo que soy tuyo, creo que tú me llamaste, creo que tú tienes un plan para mi vida y Señor, heme aquí, sigo adelante creyéndote a ti. Y esa es la verdadera justificación, lo que nos hace realmente justos delante de Dios. No sé si recibimos este mensaje o si fue explicado adecuadamente, pero confiamos en Dios que sí. Y si no, pues después te lo explico otra vez. Amén.